¿Y si te dijera que dos ganadores del premio Nobel, genios auténticos y certificados, cuyo trabajo constituye la base de las finanzas modernas, construyeron una máquina financiera que perdió 4.600 millones de dólares en menos de 4 meses? ¿Y si te dijera que esta máquina, dirigida por las supuestas mentes más brillantes del planeta, estuvo tan cerca de estallar que el gobierno de Estados Unidos tuvo que organizar en secreto un rescate de emergencia para evitar un colapso económico global? Esto no es un guión de Hollywood. Es la historia real de Long Term Capital Management, o LTCM. Es una historia sobre la arrogancia deslumbrante del intelecto, el peligro seductor del apalancamiento y el fracaso catastrófico que ocurre cuando el genio teórico choca con el caos del mundo real. Bienvenidos a Capitura. Hoy no solo estamos reseñando un libro, estamos realizando una autopsia financiera. Emprendemos un viaje en formato de audiolibro a través de la obra maestra del periodismo de investigación de Roger Lowenstein, Buen Genius Fall, The Rise and Fall of Long Term Capital Management. Este libro es más que un relato histórico. Es una advertencia eterna y aterradora sobre los riesgos ocultos que se esconden bajo la superficie de nuestro sistema financiero. ¿Por qué una historia de finales de los años 90 importa hoy más que nunca? Porque Fantasma de LTCM persigue a nuestros mercados modernos. Las herramientas han cambiado, pero las tendencias humanas, la codicia, la soberbia, la creencia de que esta vez es diferente, siguen siendo exactamente las mismas. Piensa en el mundo en el que vivimos ahora. Ves una criptomoneda, respaldada por nada más que un meme y el tuit de una celebridad, dispararse miles de %. Sientes el FOMO, el miedo a quedarte fuera, y piensas, tengo que entrar. Ves a un ejército de traders minoristas en foros de Reddit como Wall Street Bets utilizando estrategias complejas de opciones para librar una guerra contra los hedge funds, convirtiendo empresas en decadencia como GameStop en campos de batalla especulativos. Escuchas promesas de tecnología blockchain revolucionaria y algoritmos de trading impulsados por inteligencia artificial que supuestamente han resuelto el riesgo. Los socios de LTCM reconocerían perfectamente este mundo. Ellos también creían haber resuelto el riesgo. Tenían sus propios algoritmos revolucionarios, construidos sobre fórmulas galardonadas con el premio Nobel. También sintieron la euforia de rendimientos astronómicos que parecían desafiar la gravedad. Y también aprendieron la dura lección de que el riesgo es como la energía. No puede destruirse, solo transformarse. A veces, se transforma en una bomba. La historia de LTCM es un antecesor intelectual directo de las crisis financieras y las manías especulativas del siglo XXI. Es la historia de un sistema complejo, altamente apalancado e interconectado, donde el fracaso de una sola idea infalible puede desencadenar una reacción en cadena catastrófica. Es una lección para el inversor del movimiento FIRE que cree que su plan es a prueba de fallos, para el inversor en ETF que piensa que la diversificación siempre lo protegerá y para el entusiasta de las criptomonedas que cree que la volatilidad es solo una característica, no un defecto. Roger Lowenstein, un brillante periodista financiero, no se limita a darnos cifras. Nos presenta a los personajes. El casi divino trader de bonos John Meriwether, los académicos analíticos Robert Merton y Myron Scholes, y un grupo de traders brillantes y arrogantes que realmente creían ser las personas más inteligentes en cada sala que pisaban. Nos mete dentro de esas salas mientras los mercados se vuelven contra ellos, los modelos informáticos parpadean en rojo y el edificio de su genialidad se desmorona en polvo. Quédate con nosotros, porque esta historia no trata solo de un hedge fund que fracasó. Trata sobre la naturaleza misma del riesgo, los límites del conocimiento humano y la verdad humillante de que, en los mercados, un doctorado en economía y un premio Nobel no son rival para una ola de pánico global. Esta es la historia de lo que ocurre cuando el genio falla. Comencemos. Parte 1. El ascenso del equipo soñado capítulos 1-2. Salomon Brothers y el rey del arbitraje de bonos. Para entender Long Term Capital Management, primero hay que comprender a Salomon Brothers en los años 80. No era un banco de inversión tradicional. Era una jungla, un piso de operaciones lleno de traders agresivos, auténticos vaqueros financieros que apostaban el capital de la firma a una escala colosal. Y el rey de esa jungla era un hombre silencioso llamado John Meriwether. Meriwether no era un vendedor carismático. Era un cerebro analítico extraordinario. Dirigía el legendario grupo de arbitraje de bonos de Salomón, un enclave secreto y extremadamente rentable. Su equipo estaba formado por inadaptados intelectuales, doctores en matemáticas, académicos y campeones de ajedrez. No operaban por intuición, sino mediante modelos cuantitativos sofisticados. Su arma era el arbitraje. El arbitraje consiste en explotar pequeñas diferencias de precio entre activos similares.
Dos monedas idénticas de oro, una a $1,000 y otra a $999. El arbitrajista compra la barata y vende la cara al mismo tiempo. Meriwether hizo esto a escala industrial en el mercado de bonos. Las ganancias eran mínimas por operación. La clave era el apalancamiento masivo. Al pedir enormes préstamos, un movimiento de apenas 2 centavos podía convertirse en retornos del 20 o 30%. Durante años, fueron la unidad más rentable de Salomón, vistos como magos financieros. Pero esa cultura también generó arrogancia. En 1991 estalló un escándalo cuando un trader bajo su supervisión manipuló subastas del tesoro. Meriwether no participó directamente, pero fue responsable. Fue forzado a renunciar. Sin embargo, se fue con algo más valioso que dinero: la lealtad absoluta de su equipo. Así nació la idea de LTCM. Tras dejar Salomón, Meriwether creó su propio imperio. Reclutó a Robert C. Merton y Myron Scholes, leyendas vivas de las finanzas. Con ellos, LTCM se convirtió en una marca intelectual imbatible. En 1994 lanzó con $1,250 millones. El mundo financiero quedó hipnotizado. Lección moderna. El arbitraje cuantitativo dio origen a los hedge funds modernos. Hoy, algoritmos y HFT dominan los mercados. Pero la lógica es la misma: pequeñas ganancias amplificadas por apalancamiento. El legado de Meriwether vive, y también su advertencia: cuando todo depende del apalancamiento, el margen de error es cero. Capítulos 3-4. Reuniendo a los genios. Tras dejar Salomon Brothers, John Meriwether no tenía intención de retirarse. Quería reconstruir su imperio, esta vez bajo sus propias reglas, lejos de la política interna de un gran banco. Su visión era crear el hedge fund definitivo, formado por los mejores traders de Salomón y reforzado con poder académico capaz de intimidar a toda Wall Street. Así comenzó a reunir a su equipo soñado. Las primeras llamadas fueron para sus lugartenientes más fieles: Eric Rosenfeld, Greg Hawkins y el temido negociador Larry E. Libran. Eran veteranos del arbitraje, pero Meriwether sabía que no bastaba con talento operativo. Necesitaba legitimidad intelectual. Buscó leyendas vivas. El primer gran fichaje fue Robert C. Merton, profesor estrella de Harvard. No era solo académico, era realeza financiera. Sus aportes al pricing de opciones y gestión del riesgo revolucionaron la industria. Su presencia otorgó credibilidad académica absoluta. Luego llegó Myron Scholes, coautor del modelo Black-Scholes, la ecuación más influyente de las finanzas modernas. Este modelo abrió el mercado global de derivados y le valió el Nobel en 1997. Tener a Merton y Scholes era como contratar a Henry Ford y Carl Benz juntos. El mensaje era claro: dominamos la ciencia financiera. El fondo fue bautizado Long Term Capital Management, un nombre cuidadosamente elegido. Evocaba paciencia, estabilidad y seriedad. Su sede en Greenwich, Connecticut, reforzaba su imagen de laboratorio intelectual. Levantar capital fue sencillo. El fondo estaba sobresuscrito. Bancos, fondos institucionales y gobiernos invirtieron sin cuestionar. Apostaban por el coeficiente intelectual del equipo. En 1994, LTCM arrancó con $1,250 millones. Entre 1995 y 1997, los retornos fueron extraordinarios: 43% en 1995 y 41% en 1996. Parecía la máquina perfecta. La estrategia central era el convergence trade: apostar a que precios similares volverían a alinearse. No especulaban sobre direcciones del mercado, sino sobre la racionalidad final de los precios. El problema fue el apalancamiento. Con solo 5.000 millones propios, tomaron prestados más de 125.000 millones. Un apalancamiento de 25-1. Wall Street les prestaba con confianza. Parecían infalibles y comenzaron a creérselo. Lección moderna. LTCM demuestra el peligro del efecto halo. Los inversores compran reputación, no procesos. Lo vemos hoy con gestores estrella y proyectos tecnológicos. La lección es clara: nunca sustituyas la diligencia debida por fama. El error más peligroso es pensar: ellos saben lo que hacen. Capítulos 5-6. La máquina de dinero y la operación de convergencia. Durante sus primeros años, Long Term Capital Management no fue simplemente un fondo exitoso. Fue un fenómeno financiero sin precedentes. Sus resultados parecían desafiar toda lógica. En 1995, su primer año completo de operación,
El fondo generó un retorno superior al 43%, incluso después de deducir sus elevadas comisiones. En 1996 repitió la hazaña con otro 41%. Para ponerlo en perspectiva, el mercado bursátil estadounidense, medido por el S&P 500, ya estaba viviendo uno de los mejores periodos de su historia. Aún así, LTCM lograba duplicar su rendimiento año tras año. En Wall Street comenzaron a hablar de ellos como visionarios. Muchos creían que habían descubierto el santo grial de la inversión, retornos extraordinarios con un riesgo aparentemente mínimo. El corazón de esta máquina de dinero era una estrategia conocida como la operación de convergencia. Se trataba de una versión mucho más sofisticada y amplificada del arbitraje que John Meriwether y su equipo habían perfeccionado en Salomon Brothers. La filosofía subyacente era elegante y poderosa. A largo plazo, los mercados financieros son fundamentalmente racionales. Pueden desviarse temporalmente por miedo, euforia o desequilibrios momentáneos, pero eventualmente regresan a un estado lógico de equilibrio. Cuando el precio de dos activos casi idénticos se separaba por razones que ellos consideraban irracionales, un pánico temporal, una distorsión de liquidez, una reacción emocional del mercado, LTCM veía una oportunidad. Apostaban a que ese spread, esa diferencia de precios, acabaría cerrándose y convergiendo hacia su promedio histórico. No intentaban predecir la dirección general del mercado. No apostaban a si las tasas de interés subirían o bajarían. Apostaban exclusivamente a la normalización. Un ejemplo simplificado ayuda a entenderlo. Imaginemos dos títulos respaldados por hipotecas. Uno es nuevo, muy líquido y se negocia activamente. Los traders lo llaman on the run. El otro es más antiguo. Se negocia con menos frecuencia y es off the run. Ambos están respaldados por hipotecas muy similares y presentan prácticamente el mismo riesgo crediticio. Sin embargo, el título más líquido suele cotizar a un precio ligeramente superior. LTCM vendería en corto el título caro y compraría el barato, convencido de que esa pequeña diferencia acabaría desapareciendo. Esta lógica, repetida cientos de veces en distintos mercados, bonos italianos frente a alemanes, bonos corporativos frente a bonos del tesoro, acciones en procesos de fusión, constituía su negocio principal. El fondo funcionaba como un laboratorio científico. Los socios se reunían en una sala central, su propio foso de operaciones, donde cada decisión era debatida con rigor académico. Sus modelos informáticos, inspirados en el trabajo de Robert Merton y Meir en Choles, analizaban décadas de datos históricos, volatilidad y correlaciones. Estos modelos producían probabilidades numéricas precisas. Podían afirmar, con una seguridad casi absoluta, que existía un 99% de probabilidad de que un determinado spread no se ampliara más allá de cierto nivel. En su mente, el riesgo había sido domado, reducido a una ecuación. Pero había un problema fundamental. Las ganancias por operación eran pequeñas. Para convertirlas en retornos espectaculares, LTCM dependía de un apalancamiento colosal. Con aproximadamente $5.000 millones de capital propio, el fondo llegó a pedir prestados más de $125.000 millones a los mayores bancos de Wall Street. Esto implicaba un apalancamiento de 25-1. En términos prácticos, cada dólar propio estaba respaldado por $25 de dinero prestado. Un modesto rendimiento del 1% sobre el total de activos se transformaba mágicamente en un 25% sobre el capital. Era combustible de cohete. Los bancos prestaban encantados. LTCM era visto como el cliente más seguro del mundo. ¿Cómo podría fallar una firma dirigida por mentes que, supuestamente, habían resuelto el problema del riesgo de forma matemática? La máquina funcionaba a la perfección y los socios se enriquecían a una velocidad vertiginosa. Poco a poco, comenzaron a creerse su propio mito. No solo eran inteligentes, eran prácticamente infalibles. Para 1997, LTCM se había convertido en un monumento al triunfo del intelecto humano sobre el caos del mercado. Sin embargo, bajo la superficie, el entorno estaba cambiando. Su éxito había atraído imitadores. La estrategia de convergencia, antes exclusiva, fue copiada por casi todos los grandes bancos de inversión. Los spreads comenzaron a estrecharse. Las oportunidades fáciles desaparecían. Presionados por las expectativas de sus inversores y por su propio orgullo intelectual, los socios decidieron asumir riesgos mayores. Se adentraron en mercados emergentes, apostando por países como Rusia y Brasil. También comenzaron a vender volatilidad, actuando como una aseguradora global que apostaba que nada realmente malo ocurriría. Durante meses, cobraron primas constantes, pequeñas pero seguras,
hasta que el mundo cambió. En 1997, la crisis asiática estalló con la devaluación del baht tailandés. Lo que parecía un problema local se convirtió rápidamente en una crisis global. El pánico se propagó. Los inversores huyeron del riesgo y se refugiaron en activos seguros. Para LTCM fue devastador. Los activos riesgosos que poseían se desplomaron, mientras que los activos seguros que habían vendido en corto se dispararon. Dentro del fondo no hubo pánico, sino incredulidad. Los socios creían que el mercado estaba equivocado. Lejos de reducir riesgos, duplicaron la apuesta. Paradójicamente, cerraron 1997 con una ganancia modesta. Para ellos, esto fue una confirmación de su genialidad. En realidad, fue la señal más peligrosa de todas. Habían aprendido la lección equivocada. Se dirigían hacia 1998 con más apalancamiento, más riesgo y una fe ciega en su propia infalibilidad. Lección moderna. La estrategia de LTCM es la base intelectual de muchos fondos market neutral actuales. El mensaje central es claro. Los modelos crean una ilusión de control. El pasado no puede predecir eventos extremos. La máquina de dinero funcionó perfectamente, hasta que dejó de hacerlo. Capítulo 7-8. Las primeras grietas y el contagio asiático. Para 1997, el mundo del convergente trading ya no era el terreno fértil que había sido en los primeros años de LTCM. El dinero fácil ya se había ganado. Las oportunidades de arbitraje que antes abundaban comenzaban a desaparecer a medida que otros bancos de inversión y hedge funds copiaban las mismas estrategias. Los spreads en bonos estadounidenses y europeos se estrechaban cada vez más, reduciendo drásticamente el potencial de ganancia. Para mantener los elevados retornos que sus inversores esperaban, LTCM se vio obligado a asumir más riesgo y más apalancamiento. El fondo comenzó a desplazarse hacia mercados más exóticos y a realizar apuestas de una naturaleza completamente distinta. Uno de estos movimientos fue su fuerte incursión en los mercados emergentes. LTCM empezó a apostar por la convergencia de los rendimientos de bonos en países como Rusia y varias economías de América Latina. Estas operaciones prometían spreads mucho más amplios, pero también implicaban riesgos profundamente distintos, riesgos políticos, sociales y estructurales que no existían en los mercados desarrollados. Al mismo tiempo, el fondo comenzó a realizar apuestas masivas sobre la volatilidad del mercado bursátil. Utilizando opciones, LTCM vendía, en la práctica, seguros contra grandes movimientos del mercado. Esta estrategia, conocida como sortear volatilidad, generaba ingresos pequeños pero constantes, día tras día, siempre que los mercados permanecieran tranquilos. Durante largos periodos, esta estrategia parecía brillante. Cada día sin sobresaltos era como cobrar una prima de seguro. Sin embargo, el peligro estaba oculto. Si el mercado sufría un movimiento brusco e inesperado, las pérdidas podían ser instantáneas y devastadoras. Era el clásico escenario de recoger monedas frente a una apisonadora. Mientras la apisonadora estuviera lejos, el negocio parecía seguro. Pero si avanzaba de repente, no había escapatoria. En el verano de 1997 llegaron las primeras sacudidas de una crisis global. Todo comenzó en Tailandia, cuando el gobierno se vio obligado a devaluar su moneda, el baht, tras meses de presión especulativa. Este evento desencadenó una reacción en cadena conocida como contagio financiero. La confianza se evaporó. Las monedas y los mercados bursátiles de Indonesia, Corea del Sur y otros países asiáticos colapsaron rápidamente. Los inversores internacionales, que habían invertido miles de millones en las llamadas economías tigre asiáticas, entraron en pánico. Lo que siguió fue una clásica huida hacia la calidad. Los inversores comenzaron a vender cualquier activo percibido como riesgoso y a refugiarse en los instrumentos más seguros disponibles, principalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este comportamiento colectivo fue exactamente lo opuesto a lo que predecían los modelos de LTCM. En lugar de converger, los spreads entre activos riesgosos y activos seguros comenzaron a ensancharse de forma violenta. Los bonos ilíquidos y riesgosos que LTCM poseía se desplomaban en precio, mientras que los bonos de tesoro estadounidenses, que el fondo había vendido en corto como parte de sus estrategias de convergencia, subían con fuerza. Por primera vez, las pérdidas comenzaron a ser significativas y persistentes. Sin embargo, los socios de LTCM no reaccionaron con miedo. Interpretaron la situación como un episodio temporal de irracionalidad colectiva. Según sus modelos, estos spreads exageradamente amplios representaban una oportunidad histórica. En su visión, el mercado estaba actuando de forma estúpida, y ellos eran los únicos actores racionales que quedaban.
En lugar de reducir riesgos, duplicaron la apuesta. Aprovecharon la volatilidad para ampliar aún más sus posiciones, convencidos de que cuando la racionalidad regresara, las ganancias serían colosales. Al cierre de 1997, el fondo logró terminar el año con una ganancia modesta. Para los socios, esto fue una validación absoluta de su enfoque. Habían resistido la tormenta mientras otros huían. Sin embargo, las señales de alerta eran claras. El mundo se había vuelto más volátil, más interconectado y menos predecible. Los modelos de riesgo de LTCM, basados en la idea de que los mercados globales no estaban perfectamente correlacionados, comenzaban a fallar. Durante la crisis asiática, todo estaba correlacionado. Este error conceptual, ignorado en ese momento, se convertiría muy pronto en fatal. Lección moderna. El contagio asiático demostró que el riesgo es global e interconectado. LTCM creía estar diversificado porque operaba en decenas de países, pero no estaba protegido contra un factor dominante: el pánico global y la huida hacia la seguridad. Este patrón se repitió en la crisis financiera de 2008 y nuevamente durante el colapso relámpago del COVID-19 en marzo de 2020. En momentos de miedo extremo, todas las correlaciones convergen a uno. No importa qué activos poseas. Cuando los inversores se ven obligados a vender, venden todo al mismo tiempo. La decisión de LTCM de duplicar posiciones perdedoras es un ejemplo clásico del sesgo de escalada del compromiso. Habían invertido demasiado, intelectual y financieramente, en su visión del mundo como para aceptar que podían estar equivocados. En lugar de cuestionar sus modelos, concluyeron que el mercado estaba equivocado. Este es un error común en todos los niveles de inversión. Siempre es necesario hacerse la pregunta más incómoda: ¿y si el equivocado soy yo? LTCM nunca lo hizo. Parte 2. El desmoronamiento, capítulo 9. El default ruso. La bomba explota en el verano de 1998. La crisis global que llevaba meses ardiendo lentamente se transformó en un incendio fuera de control. La mecha se encendió en Rusia. El país, aún luchando por adaptarse a la economía de mercado tras el colapso de la Unión Soviética, se encontraba en una situación financiera desesperada. El 17 de agosto de 1998, Rusia sacudió al mundo entero al devaluar abruptamente su moneda, el rublo, y declarar de forma unilateral el default de su deuda pública interna. Para el sistema financiero global, esto fue un terremoto. Para Long Term Capital Management, fue el impacto directo de un asteroide. El default ruso no fue simplemente otra mala noticia más. Fue un evento que los modelos de LTCM habían catalogado como estadísticamente imposible. Cambió por completo las reglas del juego. La huida hacia la calidad que había comenzado durante la crisis asiática se convirtió ahora en una estampida global. Inversores de todo el mundo vendían cualquier activo que oliera mínimamente a riesgo y se refugiaban en los instrumentos más seguros del planeta: los bonos gubernamentales de Estados Unidos, Alemania y Japón. Cada una de las estrategias centrales de LTCM colapsó al mismo tiempo. Operaciones de convergencia. Los spreads entre bonos considerados riesgosos, como los italianos o daneses, y los bonos seguros, como los alemanes, no solo se ampliaron, sino que explotaron hasta niveles nunca antes vistos. Mercados emergentes. Las posiciones del fondo en deuda rusa y latinoamericana quedaron prácticamente destruidas. Venta de volatilidad. Los mercados bursátiles entraron en caída libre. La volatilidad se disparó, causando pérdidas devastadoras en sus enormes posiciones en opciones. La suposición fundamental del fondo, que sus operaciones estaban diversificadas, se demostró catastróficamente errónea. LTCM estaba distribuido en decenas de mercados distintos, pero todas sus apuestas compartían un único riesgo oculto: la creencia de que, en una crisis, las personas se comportarían de manera racional y que la liquidez siempre estaría disponible. La realidad fue exactamente la contraria. El pánico dominó los mercados y la liquidez desapareció por completo. Nadie quería comprar los activos riesgosos que LTCM necesitaba vender desesperadamente. Los bancos que hasta ayer habían sido socios comerciales se convirtieron en adversarios, todos intentando salir al mismo tiempo de las mismas operaciones abarrotadas. Era como gritar «fuego» en un teatro lleno con una sola salida. Las pérdidas fueron bíblicas. Solo en agosto, el fondo perdió $1.850 millones, aproximadamente el 44% de su capital total. En un solo día, el 21 de agosto, las pérdidas superaron los $550 millones. Los socios quedaron en estado de shock. Mayren Choles, Premio Nobel de Economía, fue visto deambulando por la oficina, aturdido, murmurando: «Esto no se supone que debía pasar».
Sus sofisticados modelos habían quedado completamente inutilizados. Ninguna ecuación elegante ni ningún conjunto de datos históricos podía explicar el miedo primitivo que se había apoderado de los mercados globales. La firma, que aún mantenía más de $100.000 millones en activos, estaba al borde del colapso. Los genios estaban atrapados. Lección moderna. El default ruso es el caso de estudio definitivo sobre el riesgo de cola, o lo que hoy llamamos eventos de cisne negro. Son sucesos impredecibles, extremadamente raros y de impacto devastador, que quedan fuera de cualquier expectativa normal. Los modelos de LTCM se basaban en una curva de campana, en un mundo donde los eventos extremos prácticamente no existían. Pero la realidad financiera incluye colas gruesas, donde lo imposible sucede. Los inversores actuales enfrentan riesgos similares. ¿Cuál es el cisne negro del mercado cripto? ¿Una ofensiva regulatoria global coordinada? ¿El colapso de un stablecoin importante como Tether? ¿Y cuál es el cisne negro del S&P 500 dominado por la tecnología? ¿Un conflicto geopolítico inesperado? ¿Una tecnología disruptiva que vuelva obsoletos a los gigantes actuales? La lección de 1998 es clara. Siempre hay que tener un plan para lo impensable. Un portafolio debe ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir a una tormenta que destruye todos los modelos. La crisis también expuso el peligro mortal de las operaciones abarrotadas. LTCM se había vuelto tan grande que sus propias posiciones eran el mercado. Cuando intentó vender, no había compradores, porque todos los demás estaban tratando de vender exactamente lo mismo, muchas veces porque estaban copiando la estrategia de LTCM. Este patrón se repite hoy en los mercados impulsados por Momentum. Cuando todos se concentran en las mismas acciones tecnológicas o criptomonedas, se crea una fragilidad extrema. Cuando el sentimiento cambia, la carrera hacia la salida es brutal. LTCM aprendió una verdad incómoda. Ser jugador más grande en una operación abarrotada no te hace más seguro. Solo significa que eres el último que podrá salir. Capítulo 10. El rescate, cuando el sistema se ve obligado a salvarse a sí mismo. A comienzos de septiembre de 1998, Long-Term Capital Management ya no estaba simplemente atravesando una crisis. El fondo se encontraba atrapado en una espiral de muerte financiera. Su capital se evaporaba a una velocidad alarmante. Con cada jornada que pasaba, llegaban nuevas llamadas de margen desde los bancos que le habían prestado más de $100.000 millones. Cada llamada era una exigencia inmediata: aportar más garantías para respaldar operaciones que seguían perdiendo valor. Pero el problema era brutalmente simple y, al mismo tiempo, insoluble. El efectivo se había agotado. La única opción teórica para conseguir liquidez era vender activos. Sin embargo, el mercado estaba paralizado por el miedo. Era ilíquido, caótico y saturado de vendedores desesperados. Cada intento de venta empujaba los precios aún más abajo, generando nuevas pérdidas, lo que a su vez activaba más llamadas de margen. LTCM había quedado atrapado en un bucle de retroalimentación destructivo. Cuanto más intentaba sobrevivir, más rápido se hundía. Por primera vez en su carrera, John Meriwether tuvo que hacer algo que detestaba profundamente: admitir que necesitaba ayuda. Con el orgullo hecho trizas, Meriwether inició una desesperada gira mundial en busca de un salvador. Tomó aviones, sostuvo reuniones privadas y tocó las puertas de las figuras más poderosas de las finanzas globales. Visitó a George Soros, el legendario inversor que había derrotado al Banco de Inglaterra. Buscó a Warren Buffett, el oráculo de Omaha. Se reunió con grandes bancos de inversión, intentando convencer a alguien de inyectar capital fresco en un fondo que ardía por todos lados. Pero cada posible rescate venía acompañado de una condición innegociable: el control. Cualquier inversor dispuesto a poner dinero exigía tomar el mando. Para los socios de LTCM, hombres que se veían a sí mismos como la élite intelectual de Wall Street, aquello era una humillación intolerable. Significaba perder su independencia, entregar su imperio y aceptar órdenes de personas a las que siempre habían considerado inferiores. El momento más doloroso llegó cuando un consorcio liderado por Warren Buffett, junto con Goldman Sachs y AIG, presentó una oferta concreta. Fue fría, directa y despiadada. Ofrecían $250 millones para comprar todo el portafolio de LTCM. La condición era clara: todos los socios serían despedidos inmediatamente. Visto con perspectiva histórica, era una tabla de salvación. En ese momento, para los socios de LTCM, fue percibida como un insulto. En un último y fatal acto de soberbia, Meriwether y su equipo rechazaron la oferta. La consideraron demasiado baja. Aún creían que podían salvarse por sí mismos.
Aún pensaban que el mercado volvería a la racionalidad y que sus modelos, de alguna forma, terminarían teniendo razón. Pero mientras estas negociaciones fracasaban, el problema ya había superado con creces a LTCM. En la Reserva Federal de Nueva York, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza. Su presidente, William M. C. Donohue, entendió rápidamente que ya no se trataba del colapso de un hedge fund aislado. Las principales instituciones financieras de Wall Street, Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, entre muchas otras, estaban profundamente expuestas a LTCM. Habían prestado dinero, firmado derivados y aceptado garantías cuyo valor se desplomaba a diario. Si LTCM colapsaba de forma desordenada, el daño no se limitaría al fondo. Podría provocar una reacción en cadena, forzando a los bancos a registrar pérdidas masivas, erosionando la confianza y congelando los mercados de crédito. En el peor escenario, el sistema financiero global entero podría paralizarse. LTCM no era simplemente demasiado grande para caer. Era demasiado interconectado para caer. El 23 de septiembre de 1998, la Reserva Federal tomó una medida sin precedentes. Convocó a los directores ejecutivos de todos los grandes bancos de Wall Street a su sede en el centro de Manhattan. El ambiente era tenso. Eran competidores feroces, obligados a sentarse en la misma sala y enfrentar una realidad incómoda. El mensaje fue claro. Si no salvaban a LTCM, acabarían salvándose o hundiéndose a sí mismos en una crisis mucho mayor. La Reserva Federal no utilizó dinero público. En lugar de eso, empleó presión moral y persuasión directa, lo que en la jerga se conoce como jaboning. M.C. Donohue dejó claro que un colapso caótico beneficiaría a nadie. La cooperación, por desagradable que fuera, era la única salida. Tras horas de negociaciones tensas que se prolongaron hasta la madrugada, se alcanzó un acuerdo. Un consorcio de 14 bancos aceptó inyectar $3.650 millones en LTCM a cambio del 90% de la propiedad del fondo. Los socios originales quedaron prácticamente aniquilados. Su capital había desaparecido. Su prestigio estaba destruido. Su poder evaporado. Pero la humillación más profunda fue otra. Ahora trabajaban para los mismos banqueros a los que antes habían despreciado. A corto plazo, el rescate funcionó. La crisis inmediata fue contenida. El sistema evitó el colapso. LTCM fue desmantelado de forma ordenada, posición por posición, durante los meses siguientes. Sin embargo, a largo plazo, aquel momento marcó el inicio de una nueva era. Por primera vez, un hedge fund privado había sido considerado tan importante para el sistema financiero que el Banco Central tuvo que intervenir para coordinar su salvación. Aunque no se utilizó dinero de los contribuyentes, el mensaje fue inequívoco. Si eres lo suficientemente grande, lo suficientemente complejo y asumes suficiente riesgo, alguien tendrá que rescatarte. Así nació el concepto moderno de demasiado grande para caer, una idea cuyas consecuencias se manifestarían con toda su fuerza apenas una década después, durante la crisis financiera de 2008. Capítulo 11. Después del rescate, culpa, lecciones y un legado peligroso. Cuando la crisis inmediata fue contenida y el rescate de Long Term Capital Management se puso en marcha, el ruido del pánico comenzó a apagarse lentamente. Las pantallas dejaron de parpadear en rojo constante. Las llamadas de margen cesaron. Los mercados, al menos en apariencia, recuperaron la calma. Sin embargo, para los protagonistas de esta historia, lo más difícil aún estaba por comenzar. Sobrevivir había sido solo el primer paso. Ahora tocaba enfrentarse a algo mucho más incómodo, entender lo que realmente había ocurrido. LTCM seguía existiendo, pero solo como una sombra de lo que había sido. Ya no era el laboratorio intelectual que prometía dominar el riesgo global con ecuaciones elegantes. Se había convertido en una entidad bajo supervisión, un paciente crítico mantenido con vida mientras sus posiciones eran desmanteladas lentamente. Cada operación se cerraba con extremo cuidado, no para maximizar beneficios, sino para evitar nuevas pérdidas sistémicas. La legendaria máquina de hacer dinero había quedado reducida a un ejercicio prolongado de control de daños. Para los socios originales, el golpe fue devastador en lo personal y en lo simbólico. Hombres que se habían visto a sí mismos como la cúspide de la inteligencia financiera ahora debían rendir cuentas ante banqueros tradicionales, aquellos a quienes durante años habían considerado mediocres y poco sofisticados. El mito de la infalibilidad se había roto de manera irreversible. Lo que quedó fue una verdad incómoda. La inteligencia, por sí sola, no protege contra el error. Esta revelación fue especialmente dolorosa para las figuras académicas del fondo.
Robert Merton y Myron Scholes no eran simples operadores de mercado. Eran arquitectos de la teoría financiera moderna. Sus modelos habían transformado la forma en que el mundo entendía las opciones, el riesgo y la valoración de activos. Durante años, sus ecuaciones habían funcionado de manera brillante, pero LTCM había expuesto un límite fundamental. Los modelos solo funcionan dentro del mundo que asumen. Las fórmulas de Merton y Scholes dependían de condiciones que parecían razonables en tiempos normales: mercados líquidos, comportamiento racional, correlaciones estables. En 1998, todas esas suposiciones colapsaron al mismo tiempo. La liquidez desapareció. El miedo reemplazó a la lógica. Las correlaciones, que supuestamente ofrecían diversificación, se dispararon hasta 1. El orden matemático fue barrido por el pánico humano. Lo más inquietante no fue que los modelos fallaran, sino cómo fallaron. No subestimaron el riesgo por un pequeño margen. Lo ignoraron por completo. Eventos que, según sus cálculos, solo deberían ocurrir una vez en la historia del universo comenzaron a suceder varias veces en cuestión de semanas. Los famosos eventos de 10 sigmas dejaron de ser anomalías teóricas para convertirse en rutina. Aquello no era mala suerte. Era la prueba de que el marco conceptual estaba equivocado. Mientras tanto, fuera de LTCM, el debate se intensificaba. En los pasillos de los bancos, en las oficinas de los reguladores y en los despachos de los bancos centrales, surgía una pregunta cada vez más inquietante. No se trataba simplemente de por qué LTCM había fracasado. La pregunta verdaderamente importante era otra. ¿Por qué el fracaso de un solo hedge fund había puesto en peligro a todo el sistema financiero? La respuesta estaba en la estructura misma del sistema. LTCM no era una empresa productiva tradicional. No fabricaba bienes ni ofrecía servicios esenciales al público. Sin embargo, estaba profundamente incrustado en una red densa de relaciones financieras. Los bancos no solo le habían prestado dinero, habían intercambiado derivados, aceptado colaterales, replicado estrategias y redistribuido riesgos que, en última instancia, nadie comprendía del todo. Cada institución creía que el riesgo estaba en otra parte. Cuando la música se detuvo, quedó claro que el riesgo estaba en todas partes al mismo tiempo. Desde esta perspectiva, el rescate de LTCM no fue tanto un acto de generosidad como un acto de autodefensa del sistema financiero. Pero este acto tuvo un costo invisible y profundo. Introdujo, de manera explícita, el concepto de riesgo moral a gran escala. El riesgo moral surge cuando los actores creen que no tendrán que asumir las consecuencias completas de sus decisiones. Si existe la expectativa de un rescate, el incentivo natural es asumir riesgos cada vez mayores. No por malicia, sino porque el sistema recompensa ese comportamiento. El mensaje implícito del rescate de 1998 fue claro, aunque nadie lo expresara públicamente. Si eres lo suficientemente grande, complejo e interconectado, no te dejarán caer. Wall Street aprendió esa lección con rapidez. En los años siguientes, el sistema financiero no se volvió más prudente, se volvió más audaz. Los balances crecieron. Los productos financieros se volvieron más complejos. Los derivados proliferaron. La creencia en una red de seguridad implícita se consolidó. El precedente establecido con LTCM se convirtió en una expectativa silenciosa. 10 años después, en 2008, esa expectativa sería puesta a prueba a una escala mucho mayor. Cuando instituciones como Bear Stearns, Lehman Brothers y AIG comenzaron a colapsar, el problema ya no era un hedge fund aislado, sino el corazón mismo del sistema bancario global. Esta vez, los rescates no se limitaron a la coordinación privada. Se utilizaron billones de dólares de dinero público. Lo que en 1998 había sido un experimento peligroso se transformó en política oficial. La semilla plantada con LTCM había crecido hasta convertirse en una crisis sistémica sin precedentes. Pero la historia de LTCM ofrece otra lección, más sutil y quizás más relevante para el mundo actual: el peligro de la complejidad. LTCM creía dominar la complejidad. En realidad, estaba atrapado en ella. A medida que el sistema se volvía más sofisticado, también se volvía más opaco. Ni siquiera sus creadores podían comprenderlo en su totalidad. Las decisiones se tomaban basándose en modelos que nadie podía explicar intuitivamente. La complejidad generó una ilusión de control mientras destruía la comprensión real. Este patrón se repite hoy. Los mercados modernos son más rápidos, más automatizados y más interconectados que nunca. Algoritmos operan en microsegundos. Sistemas de inteligencia artificial optimizan carteras.
El mundo cripto promete eliminar intermediarios y crear un sistema financiero descentralizado. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo la misma que en 1998. ¿Qué sucede cuando algo sale mal? En el sistema financiero tradicional existe un último recurso, los bancos centrales. En el ecosistema cripto, esa figura no existe deliberadamente. Cuando entidades como Three Arrows Capital o FTX colapsaron, no hubo rescate. Las pérdidas fueron totales y se propagaron en cascada, arrastrando a otras plataformas y a millones de inversores. ¿Es esto una virtud que impone disciplina? ¿O es una falla que garantiza colapsos catastróficos sin un prestamista de última instancia? La historia de LTCM no ofrece respuestas simples, pero obliga a formular las preguntas correctas. En un sistema profundamente interconectado, la caída de un solo actor importante puede amenazar a todos. A veces, un salvador reacio puede ser la única barrera entre el orden y el caos total. La lección final del Long Term Capital Management es profundamente humana. El riesgo no desaparece. Puede ser ocultado, desplazado o postergado, pero nunca eliminado. Incluso los cerebros más brillantes, armados con premios Nobel y ecuaciones elegantes, están limitados por la incertidumbre del mundo real. LTCM no fracasó porque sus socios fueran incompetentes. Fracasó porque creyeron demasiado en su propia genialidad. Al final, su legado no fue una fórmula revolucionaria, sino una advertencia permanente. Una advertencia para inversores, reguladores y para cualquiera que crea haber dominado un sistema complejo por completo. Porque en los mercados, como en la vida, existe una verdad incómoda e ineludible. Cuanto más segura parece una estrategia, más cuidadosamente debe ser examinada. Capítulo 12 y epílogo. Las secuelas y las lecciones no aprendidas. En los años posteriores al rescate, el nuevo consorcio de bancos que había tomado el control del Long Term Capital Management comenzó un proceso lento, meticuloso y extremadamente cuidadoso para desmantelar la gigantesca cartera del fondo. Cada posición fue reducida gradualmente, con el objetivo de evitar otro colapso del mercado. Y aquí surgió una ironía amarga y peligrosa. A medida que los mercados globales se estabilizaban y el pánico desaparecía, muchas de las operaciones originales de convergencia de LTCM empezaron, finalmente, a funcionar. Los spreads que se habían disparado durante la crisis comenzaron a cerrarse. Los precios de los activos riesgosos se recuperaron lentamente, mientras que los activos seguros dejaron de subir de forma explosiva. Como resultado, los mismos bancos que habían sido forzados a participar en el rescate terminaron obteniendo una ganancia modesta. Desde un punto de vista estrictamente financiero, el desenlace parecía casi una reivindicación tardía de la estrategia de LTCM. Para algunos de los antiguos socios, esta evolución condujo a una conclusión profundamente peligrosa. No estaban equivocados, simplemente habían tenido mala suerte. En su interpretación, los modelos no habían fallado. Lo que había ocurrido era una tormenta perfecta, extraordinaria e imprevisible, un evento tan extremo que escapaba a cualquier expectativa razonable. En otras palabras, el problema no había sido el marco mental, sino el momento histórico. John Meriwether, fiel a su naturaleza de trader, nunca pudo alejarse del juego. En 1999, apenas un año después del colapso de LTCM, fundó un nuevo hedge fund llamado JWM Partners, acompañado por varios veteranos del antiguo equipo. Una vez más, los inversores quedaron fascinados por su leyenda. A pesar del desastre reciente, Meriwether logró recaudar más de $1.000 millones. Durante un tiempo, la historia pareció repetirse. El fondo generó rendimientos decentes y dio la impresión de que el genio había sobrevivido. Pero el final fue distinto solo en el calendario, no en la esencia. JWM Partners tuvo dificultades crecientes y, finalmente, fue cerrado durante la crisis financiera de 2008. Fue un eco tardío y amargo del primer colapso, una confirmación de que las lecciones fundamentales seguían sin aprenderse. Los demás socios tomaron caminos distintos. Mair Encholes y Robert Merton regresaron al mundo académico y a la consultoría. Sus reputaciones quedaron marcadas por el fracaso de LTCM, pero sus contribuciones intelectuales a la teoría financiera siguieron siendo reconocidas y enseñadas en universidades de todo el mundo. Sin embargo, el sistema financiero en su conjunto pareció ignorar el mensaje central de LTCM. La década posterior al colapso estuvo marcada por una explosión del apalancamiento, el uso masivo de derivados complejos y una dependencia cada vez mayor de modelos cuantitativos. La creencia de que el riesgo podía medirse, modelarse y gestionarse con precisión matemática se volvió aún más fuerte.
Este pensamiento alcanzó su máxima expresión en el mercado inmobiliario estadounidense, donde bancos y agencias utilizaron modelos sofisticados para justificar billones de dólares en préstamos hipotecarios de alto riesgo. Cuando Roger Lowenstein escribió el epílogo para una edición posterior de When Genius Failed, hizo una observación inquietantemente precisa. La historia de LTCM no había sido un accidente aislado, sino un ensayo general para una crisis mucho mayor. En 2008, todos los elementos reaparecieron. Apalancamiento extremo, fe ciega a modelos defectuosos, interconexiones ocultas entre instituciones financieras y una supervisión regulatoria claramente insuficiente. Los activos habían cambiado, de bonos rusos a hipotecas subprime estadounidenses, pero la trama era exactamente la misma. El genio volvió a fallar, esta vez a una escala tan colosal que arrastró a la economía global al borde del colapso. El legado final de LTCM es, ante todo, una historia de arrogancia. Es un recordatorio brutal de que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Los socios de LTCM eran brillantes, pero carecían de humildad. No podían imaginar un mundo que no se comportara de acuerdo con sus modelos elegantes. Olvidaron que los mercados no son máquinas, sino sistemas complejos impulsados por emociones humanas, miedo, codicia y pánico, que jamás pueden capturarse por completo en una ecuación. Aprendieron la lección más dura de todas. El mayor riesgo es aquel que no puedes ver, aquel que tus modelos te dicen que no puede existir. Lección moderna. La enseñanza final y duradera de When Genius Failed es que la historia no se repite, pero rima. El colapso del fondo Archegos Capital Management en 2021 fue una repetición moderna casi perfecta del caso LTCM. Archegos utilizó un apalancamiento masivo, proporcionado por grandes bancos de inversión, para concentrar apuestas enormes en un pequeño número de acciones. Cuando esas acciones comenzaron a caer, el fondo no pudo hacer frente a las llamadas de margen. El resultado fue una liquidación forzada de activos que provocó pérdidas superiores a los $10,000 millones para bancos como Credit Suisse y Nomura. El patrón fue idéntico, un solo actor excesivamente apalancado cuya caída generó un dolor sistémico. Esta historia es una advertencia profunda para cualquier inversor actual. No importa si utilizas modelos cuantitativos sofisticados, seleccionas acciones manualmente o simplemente compras y mantienes ETFs, la humildad es esencial. El objetivo no debe ser eliminar el riesgo, eso es imposible, sino construir una cartera y un plan financiero lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a lo inesperado. El fracaso de LTCM no fue un fracaso de las matemáticas, fue un fracaso de la imaginación. Para el inversor promedio, esto significa hacerse preguntas incómodas. ¿Qué ocurre con tu plan FIRE si el mercado cae un 40% justo el año en que planeas retirarte? ¿Qué sucede con tu cartera de criptomonedas si una regulación cambia de la noche a la mañana? Pensar en estos escenarios no es pesimismo, es prudencia. Es la lección definitiva de los hombres más inteligentes que jamás perdieron una fortuna. Reflexión final. 10 lecciones atemporales de la caída de LTCM. Al tomar distancia de los escombros del Long Term Capital Management, esta historia nos deja mucho más que un drama financiero fascinante. Nos entrega un conjunto de lecciones profundas y duraderas, esenciales para cualquier inversor, desde el trader profesional hasta quien recién comienza con su plan de jubilación. Destilemos la sabiduría de este colapso en 10 reglas atemporales. 1. Los genios también pueden ser los mayores insensatos. Una inteligencia elevada y credenciales académicas impresionantes no protegen contra la arrogancia ni la codicia. Los socios de LTCM quedaron cegados por su propia brillantez y pasaron por alto señales de advertencia evidentes. Nunca invierta solo porque gente muy inteligente lo está haciendo. La soberbia es la fuerza más peligrosa en las finanzas. 2. El apalancamiento es un arma de doble filo. El apalancamiento amplifica las ganancias, pero también multiplica las pérdidas. LTCM lo utilizó para convertir beneficios mínimos en retornos extraordinarios, pero ese mismo apalancamiento transformó pérdidas manejables en una catástrofe total. Para el inversor promedio, esto es una advertencia clara contra el uso de margen, opciones especulativas o deuda para inflar rendimientos. 3. El pasado no es una guía perfecta para el futuro. Los modelos de LTCM se basaban en datos históricos y fracasaron ante el cisne negro del default ruso. Tu propio plan financiero no debe depender únicamente del comportamiento pasado de los mercados. El futuro será diferente. Prepárate para escenarios más extremos de lo que la historia sugiere. 4. El riesgo es aquello que no puedes ver. Los socios creían haber contemplado todos los riesgos posibles. El verdadero riesgo era el que no podían modelar, la evaporación global de la liquidez.
Los riesgos más peligrosos son los invisibles, los que no aparecen en ninguna hoja de cálculo. 5. En un incendio, todo se correlaciona. La diversificación es fundamental, pero puede fallar justo cuando más la necesitas. En una verdadera crisis, los inversores venden todo al mismo tiempo. La cartera diversificada de LTCM colapsó de forma simultánea. La verdadera diversificación incluye activos como efectivo o bonos soberanos de alta calidad capaces de conservar valor en una crisis. 6. La liquidez es cobarde. La capacidad de vender un activo a un precio justo puede desaparecer en segundos. LTCM quedó atrapado, incapaz de salir de sus posiciones sin provocar caídas aún mayores. Nunca asumas que podrás vender rápidamente, especialmente en mercados en caída. Esto es crucial para activos ilíquidos como bienes raíces privados o inversiones alternativas. 7. Cuidado con las operaciones abarrotadas. Cuando todos hacen la misma apuesta, la salida se vuelve peligrosamente estrecha. LTCM era el jugador dominante en varias operaciones de arbitraje saturadas. Cuando una temática de inversión se vuelve excesivamente popular, acciones FANG, ESG o una criptomoneda específica, probablemente estés en una operación abarrotada. 8. Los modelos son herramientas, no oráculos. Los modelos financieros, desde Black-Scholes hasta una simple calculadora de retiro, son útiles, pero simplifican un mundo complejo. Nunca confíes ciegamente en sus resultados. Cuestiona siempre los supuestos y comprende sus límites. 9. El carácter es tan importante como el capital. La caída de LTCM también fue un fracaso de carácter. La arrogancia les impidió admitir errores, reducir pérdidas y aceptar rescates que habrían salvado parte del capital de los inversores. Humildad, disciplina y capacidad de reconocer errores son cualidades esenciales para cualquier inversor exitoso. 10. La simplicidad suele superar a la complejidad. LTCM construyó la máquina financiera más compleja del mundo y colapsó. Para la mayoría de las personas, el éxito financiero no requiere complejidad. Una cartera simple, de bajo costo y globalmente diversificada de fondos indexados, junto con ahorro constante y una visión de largo plazo, es mucho más confiable que intentar imitar a los genios. ¿Cómo aplicar estas lecciones hoy? Empieza revisando tu propia cartera con honestidad brutal. ¿Cuánto apalancamiento utilizas, directa o indirectamente? ¿Qué ocurriría si el mercado cayera un 50% de forma repentina? ¿Tu cartera está realmente diversificada o solo contiene activos que han subido juntos? Adopta una mentalidad de escepticismo permanente. Respeta la capacidad del mercado de hacer lo imposible. Al aceptar las lecciones humillantes de la caída de LTCM, te proteges del mayor peligro de todos: creer que lo tienes todo bajo control. Y esta es la historia de When Genius Fall, un capítulo esencial y escalofriante de la historia financiera. Nos recuerda que los mercados están impulsados por personas, y las personas por el miedo a la codicia, fuerzas que ninguna ecuación puede capturar por completo. La verdadera sabiduría financiera no reside en fórmulas complejas, sino en la humildad, la prudencia y un profundo respeto por lo desconocido. Esperamos que este análisis te haya dado una nueva perspectiva sobre el riesgo y la disciplina necesaria para convertirte en un inversor verdaderamente inteligente. Si este desglose de When Genius Fall te aportó valor, suscríbete a Captura y activa las notificaciones. Nuestra misión es traerte la sabiduría financiera más poderosa del mundo, capítulo por capítulo. Y no querrás perderte lo que viene, porque analizaremos otro clásico que puede cambiar por completo tu forma de pensar sobre el dinero y los mercados. Gracias por invertir tu tiempo con nosotros. Ahora ve e invierte con sabiduría.